Bueno, aquí en la lección 3, como pueden observar, habla de modelado básico de piezas. El objetivo de la lección, esta está un poquito más larga, dice que tras completar la lección habrán aprendido a elegir el mejor perfil para croquisar, elegir el plano de croquis adecuado, extruir un croquis como un corte, que es la primera vez que van a hacer ahora un corte, crear taladros con el asistente para taladro, insertar redondeos en un sólido, utilizar herramientas de edición de croquis, editar operación y retroceder, realizar un dibujo básico de una pieza y realizar un cambio en una cota, aparte de demostrar la asociatividad entre el modelo y sus dibujos. Esta lección es una lección fundamental para que puedan entender las lecciones posteriores o que puedan continuar, ¿verdad?, aprendiendo con los dibujos en SolidWorks. Es muy importante. Esta práctica la vamos a dividir en dos. Una es la creación de la pieza y otra va a ser la creación del dibujo. Esto lo vamos a hacer en otro video. Por lo pronto ahorita, fíjense bien, el objetivo final al terminar la lección debe ser hacer esta pieza y su dibujo, ¿verdad?, y el dibujo de ella. Pero por lo pronto nos vamos a concentrar en hacer el modelo de esta pieza. Observen cómo este objeto, que no sé qué es, la verdad, no dice qué es ni para qué es. Realmente, además, a lo mejor tal vez ni siquiera existe, ¿verdad?, como un objeto reconocible. Pero bueno, el chiste que lo que tienen que ver aquí es que este objeto ya no es un objeto regular, ya no es un objeto, tampoco ya no es un objeto que puedan hacer con un solo croquis, como los que hicieron en la lección 2, que hacen un solo croquis, le dan a extruir y ya quedó la pieza. En este caso, con esta pieza no se puede. Podemos observar que tiene dos partes, digámoslo así, principales que se pueden observar claramente. Uno es esta saliente que tenemos aquí, este arco que tenemos hacia arriba, y tenemos esta plataforma rectangular. Toda esta plataforma, ¿sí?, no sé cómo aquí, toda esta plataforma rectangular, que aunque tenga las esquinas redondeadas, nosotros lo observamos como un rectángulo. Esas, digamos, son las dos piezas principales. Claro que tiene mucho más detalles, claro que tiene otros elementos, pero a grandes rasgos esas son las dos piezas, o las dos partes, mejor dicho, de esta pieza que se pueden distinguir fácilmente. Ok, como les había comentado, no podemos leer todo al pie de la letra aquí en el video, pero ustedes sí lo deben hacer ahí en sus casas durante su tiempo de práctica. Ok. Elección del perfil. Dice, ¿cuál es el mejor perfil para elegir al comenzar el proceso de modelado? Si ustedes estuvieran con la incertidumbre, ¿verdad?, de cómo iniciar la pieza, pues tendrían que tomarse un tiempo, ¿verdad?, para analizarla y ver cuál es la mejor estrategia para empezar a dibujar esa pieza. Como ya les he dicho, se pueden observar dos partes principales. Una es la base, que es rectangular, y la otra es esta saliente con arco que tenemos aquí. ¿Qué dibujarían primero? Pues yo creo que casi todos coincidiríamos que es más fácil primero dibujar la base rectangular. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cuál sería el plano que van a elegir para hacer esta base rectangular? Acuérdense que ahorita, como está orientada al objeto y como se los van a encontrar la mayoría de las veces, es lo que yo vea desde aquí, es decir, con este movimiento del ratón, lo que yo vea en esta dirección es mi vista frontal, lo que yo veo desde acá es mi vista lateral, y lo que yo veo desde arriba o desde abajo es mi vista superior o inferior, según sea el caso. Entonces, si ustedes van a dibujar este contorno que yo estoy aquí delimitando con el ratón, este contorno debería estar dibujado en el plano planta, ya que el plano planta es quien me permite ver ese rectángulo desde arriba, desde la vista superior. Entonces, lo pueden dibujar en el plano planta.
Otra idea de observarlo que no es precisamente la más común y no quiero decir que esté mal, porque realmente llegan a lo mismo, pero no es muy común que se haga de esa manera. Ustedes pueden dibujar lo que ven desde la vista frontal, es decir, hablando de la base nada más. Ustedes pueden dibujar este rectangulito que aparece aquí, todo esto, tomando estas dimensiones de aquí. Así como estoy moviendo el ratón, espero que se vea ahí claramente. Ustedes pueden dibujar este rectangulito que yo veo en la cara frontal, lo harían obviamente en el plano frontal y lo extruyen hacia atrás y les va a quedar el mismo rectángulo. Pero les digo, es una forma diferente de llegar a lo mismo, pero lo más común es que hubieran hecho en el plano planta el rectángulo que ahorita estoy delineando. Pero bueno, a eso que hicimos fue selección del perfil de extrusión y selección del plano para empezar el croquis. ¿Qué hicimos? Pues decidir que vamos a hacer esta cara para extruirlo hacia abajo o hacia arriba según sea el caso. Eso es selección del perfil para extruir. Después, ¿en qué plano lo vamos a hacer? Bueno, como está orientado el objeto, el plano que necesitamos es el plano planta. Entonces ya hicimos esas dos partes. ¿Ok? Entonces, aquí, toda esta es información que deben estar leyendo. Aquí les dice ejemplos de cómo sería elegir el perfil adecuado. ¿Sí? Para yo hacer la pieza de la izquierda, tengo que empezar con un perfil dibujado como el que está en la parte de la derecha. Para llegar a esto, si se fijan, está un contorno ahí negro delimitado, yo tengo que dibujarlo acá. Ya después le hago cortes, le quito, le pongo, le perforo, lo que sea, y va a llegar a lo que está a la izquierda. Pero el chiste es observar el perfil que voy a extruir. Si voy a hacer esto, empiezo con este perfil que está aquí en negro y extruyo hacia ambos lados. Y ya después lo redondeo, le quito lo que tenga que quitarle o ponerle lo que tenga que ponerle. Y así con los demás ejemplos. ¿Sí? Aquí se está más claro. Para yo hacer esta especie de túnel, ¿verdad? Una especie de túnel, pues yo voy a dibujar esto que está en negro, lo extruyo hacia atrás y ya después lo corto. Igual en este caso, yo dibujo esto que está en negro, todo el contorno, lo extruyo hacia atrás y ya me queda, ya más faltaría agregarle esas orejas que tiene ahí. Pero bueno, dado ese ejemplo, esos ejemplos, ahora como les decía, hay que decidir en qué plano lo vamos a empezar a dibujar. Y para eso tenemos que hacer una operación mental, una ubicación de la pieza mentalmente dentro de un medio cubo. Así como aquí, si se fijan, como están orientados los objetos, son diferentes planos que utilizaríamos. Pero hablando de la pieza que ya habíamos dicho, esto, al querer dibujar esta plataforma rectangular, y como está ubicado el objeto, yo lo tengo que ubicar dentro de este medio cubo. Lo pongo aquí en medio y depende de la cara que yo esté dibujando, el perfil que yo esté dibujando, me va a quedar en algún plano o paralelo a algún plano. De esta manera, si yo ubico la pieza, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Si yo ubico la pieza de esta manera, yo ubico la pieza de esta manera, ¿sí? Mi plano frontal proyecta esta cara que yo tengo aquí, ¿sí? Mi plano top o planta proyecta lo que yo veo desde arriba y mi plano right o lateral proyecta lo que yo veo desde este lado, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo ubiquen ustedes al objeto, fíjense cómo el mismo objeto, si yo lo volteo, si lo ubico de una manera diferente, yo tengo otra cara totalmente diferente. Lo que yo veía desde arriba, aquí, y que se proyectaba en el plano top, ahora se está proyectando en el plano frontal, simplemente porque el objeto lo volteé, haciendo que las caras coincidan con otros planos. Como les digo, esto es muy relativo de acuerdo al objeto. Cuando hay objetos como estos que no sabemos qué sean, para qué son, cómo van instalados,
no tienen una cara frontal claramente identificable, no importa cómo lo ubiquen, ¿verdad? A menos que en los dibujos que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Que les indique esta es la cara frontal, ¿sí? Pero bueno, eso ya dependerá, como les digo, de la experiencia de ustedes y conforme lo vayan haciendo más ejercicios. Pero para este caso, así como está orientado aquí, esta es la vista frontal, lo que veo desde arriba es la vista superior o planta, y lo que veo de lado es la vista lateral. Teniendo en cuenta eso, como ya les había dicho, el objeto se conforma de dos piezas principales. No quiere decir que las vamos a hacer separadas, sino aquí nada más lo están separando para que se vea más claro que tenemos una base rectangular y después una saliente con un arco. Nada más para eso lo hacen aquí. ¿Ok? Entonces, aquí ahora sí, ya ubicamos el mejor perfil para empezar nuestro dibujo. Si se fijan, aquí viene con un color verde indicado qué es lo que tendríamos que dibujar, ¿sí? Aquí, como lo está poniendo, si observan, tenemos un rectángulo que está en la base, en la parte más baja de la pieza. Significará que vamos a utilizar el plano planta, vamos a dibujar el rectángulo y vamos a extruir hacia arriba, ¿ok? Conforme lo viene marcado aquí, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya para empezar a hacer el objeto en la pieza, acuérdense que cuando encontramos estas rayitas es lo que ya hacemos en la computadora. Y aquí nos dice que el paso número 1 es hacer una nueva pieza que va a estar en milímetros, ¿ok? Y van a guardar con el nombre de Basic. Los parámetros y anotaciones, dice agregue el botón derecho del ratón. Perdón, esto no lo vamos a hacer, ¿sí? Este paso número 2 todavía no lo vamos a hacer en este ejemplo. El paso 3 dice selección del plano del croquis. Dice que vamos a utilizar el plano top, o sea, el plano planta. Ahora sí, me voy aquí a SolidWorks, voy a ponerle archivo nuevo, le voy a poner aquí new, pieza, ¿sí? Part. Especifico que esté en milímetros o me cercioro que diga que está en milímetros ya, aquí en la esquina inferior derecha. Y voy a crear mi primer croquis en el plano top, o sea, en el plano planta, el plano que está horizontal. Aquí en plano planta o top, creo mi croquis. Aquí creo un sketch. Ok. Se terminan las líneas, otra vez me habla sobre algo, alguna información que necesito, y aquí me habla sobre el rectángulo, el comando rectángulo. Fíjense cómo me da información teórica. Es la primera vez que vamos a usar el comando rectángulo, y están las opciones de rectángulo de centro, rectángulo de 3 puntos y centro, rectángulo de 3 puntos de esquina, paralelogramo, y el principal o la opción por default, que es el rectángulo de esquinas, ¿sí? O de esquina. Dice, se utiliza para crear un rectángulo en un croquis y está compuesto, ¿verdad? por 4 líneas, dos horizontales, 2 verticales, conectadas en los vértices. Se croquisa indicando las ubicaciones de 2 esquinas en diagonal. Entonces, yo aquí voy a hacer ejemplos. Aquí tenemos el comando rectángulo, ¿sí? Tengo aquí con la flechita hacia abajo, me dan las opciones que tengo. Dice, el primero dice rectángulo de esquinas o el de esquina, por eso viene como corner. Y abajo viene el de rectángulo de centro, por eso dice center, ¿verdad? Rectángulo center. 3 puntos, esquina y rectángulo. O rectángulo, 3 puntos y centro. Y por último el paralelogramo, es lo mismo. Todo lo que viene ahí es lo mismo. Entonces, si yo selecciono rectángulo de esquinas, si se fijan, ahí tiene unos puntitos indicados. Significa que ahí tendría que trazar, pues obviamente 2 puntos. Si yo selecciono rectángulo de esquinas, al darle clic en un punto, se define la primera esquina y está listo para decirle la segunda esquina. Ya para donde lo hagan, pues es cuestión de ustedes, ¿verdad? Entonces, rectángulo de esquinas, yo defino dónde es la primera y la segunda esquina, ya sea la dirección que ustedes quieran.
El rectángulo de centro pues es muy similar, nada más que en lugar de seleccionar una esquina, yo empiezo por el centro. Le doy un clic en algún punto y ahí es el centro del rectángulo y se va haciendo según muevan el ratón, ¿verdad? Más ancho, más alto, como ustedes quieran. Se define también con 2 clics. Ahí está. Y los demás ya los veremos en otra ocasión. Por lo pronto nada más es rectángulo de esquinas y centro. Ahorita voy a utilizar el rectángulo de esquinas. Y dice aquí en la práctica que voy a utilizar, ¿sí? Voy a partir del origen, utilizando el rectángulo de esquinas, voy a partir del origen, ¿sí? Aquí está el origen, y voy a dibujar hacia la derecha y hacia arriba el rectángulo. Y le voy a poner estas medidas. Entonces, la primera esquina va a estar coincidente con el origen. Aquí me acerco, ya saben, para que diga coincidente. Voy a hacerlo hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? ¿Qué tamaño? No importa, nomás con que se parezca al rectángulo que tenemos que dibujar. Ahorita no se preocupen tanto por el tamaño, nada más que se parezca. Hago el rectángulo. Una vez que ya lo hice, voy a activar las relaciones, que se vean aquí las relaciones. Pongo ver relaciones de croquis, ahí está. Observen que dice que el rectángulo es coincidente con el origen, horizontal, vertical, horizontal y vertical, ¿sí? Ya teniendo ese rectángulo, ahora sí le vamos a poner las medidas, que dice que va a medir 100 de ancho y 40 de alto. Me voy a Smart Dimension, selecciono la línea inferior y le pongo la medida que son 100 de alto, perdón, de ancho y 40 de alto. Ahí está, 100 por 40. Fíjense cómo se convirtió ya en un rectángulo con todas las líneas negras. Ya abajo dice fully defined, completamente definido. ¿Ok? Y es lo que siempre buscamos, que todos nuestros croquis estén completamente definidos. Una vez teniendo el rectángulo ya, habla aquí sobre la extrusión, sobre qué es el tipo de condición final, la profundidad, el ángulo de salida, etc. Eso nomás es información. Aquí, ya como vemos las rayitas estas, empezamos a hacer el paso 6 ya directamente en la computadora, que dice que la extrusión la van a hacer de 10 milímetros hacia arriba. Aquí dice, ¿sí? Hacia arriba. Se fijan, el contorno negro está acá abajo y la extrusión va hacia arriba. Entonces, seleccionamos operaciones extruir y ya está por default los 10 milímetros. Nada más le doy a aceptar. ¿Ok? Ya habíamos dicho que esto de blind es hasta profundidad especificada. Le doy a aceptar y ya quedó mi base rectangular. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algo que no habían hecho en las ejercicios anteriores. Como ya les había comentado, los anteriores nada más hacían un solo croquis, se extruían y ya. Aquí no. Aquí ya tenemos un sólido que es el rectángulo ya en 3D. Y ahora vamos a seleccionar una cara, que en este caso va a ser esta cara que tenemos aquí, que vendría siendo la cara frontal, para dibujar este contorno que nos dice aquí, ¿sí? Este contorno que nos dice aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, perdón, se me había olvidado guardar el archivo como basic, como les decía ahí en alguno de los pasos. No importa, lo podemos hacer desde ahorita. Nada más le damos guardar, ya sea aquí en archivo guardar o en el disquito más directo aquí. Le pongo guardar y le voy a poner que la pieza se llama basic. Ok. Ahora, ese es el nombre de la pieza. Ok. Se llama basic. Las operaciones también pueden tener nombre y es una muy buena costumbre que ustedes nombren las operaciones para que las reconozcan. Ahorita son piezas muy sencillas, ¿verdad? No van a tener muchas operaciones, pero llegará el momento en que hagan proyectos tan grandes, bueno, si se dedican a esto, ¿verdad? Van a ser proyectos tan grandes que van a tener aquí muchas operaciones, que si las dejan como voz extrude 1 y voz extrude 2,
corte 1, corte 2, pues no van a identificar las piezas, ¿verdad? O las partes donde se fue aplicada la operación. Entonces, es una buena costumbre cambiar el nombre a las operaciones. Por eso aquí les dice el paso 7, que cambien el nombre de la operación de extrude 1 a base plate o chapa base. Entonces, ¿cómo cambiamos el nombre de la operación? Nada más le damos un clic al nombre, esperamos un segundo y le damos otro clic y podemos cambiar directamente el nombre y le ponemos base plate. Ahí está, con eso cambiamos el nombre de la operación. Como les digo, es una buena costumbre hacer eso. No es que tengan que, simplemente les simplifica el trabajo. Pero bueno, dijimos, ahora tenemos que hacer esta saliente. ¿Sí? Tenemos que hacer esta saliente. Y eso que vamos a dibujar, lo vamos a hacer en un croquis que vamos a iniciar en esta cara. Por eso el paso 8 dice, inserte un nuevo croquis. Insertando un nuevo croquis, dice, crea un nuevo croquis utilizando insertar croquis o haciendo clic en la herramienta croquis y seleccionando la cara indicada. Esta es la cara que les está indicando. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Como dice ahí el manual, decirle sketch o croquis y otra vez sketch, croquis, croquis o sketch, sketch. Y aquí les va a preguntar, dice seleccionar, dice un plano, una cara plana o una arista, ¿sí? Estas son las traducciones de lo que viene ahí. Plano, pues obviamente es, yo digo, perdón, plane es plano, obviamente. Plana es plana, ¿sí? Es diferente. Cara plana, en este caso sería cara plana o arista. Edge significa arista, en el cual se quiere crear el croquis. Dice, o número 2, pueden seleccionar, ¿verdad? Un croquis que ya exista o una entidad de croquis que ya hayan tenido seleccionado o dibujarla directamente. Pero vamos a seleccionar la primera opción que dice que seleccione un plano o una cara plana. Cuando dice seleccione un plano, se refiere al plano top, al plano front o al plano right. Pero esos ahorita no los vemos aquí. No los vemos, pero podríamos verlos. Simplemente aquí está todo lo que desaparece cuando yo selecciono algo. Miren, voy a cerrar esta herramienta. Todo esto que tengo aquí disponible, cuando yo selecciono alguna herramienta, a veces desaparece. Pero vean que aparece del lado derecho. Aquí está, miren. Entonces, cuando me dice aquí, seleccione un plano, yo puedo seleccionar uno de estos planos. Si yo quisiera hacer un croquis en alguno de estos planos. Pero también puedo seleccionar una cara plana cuando ya tengo un objeto 3D. Como este objeto. ¿Cuáles son las caras planas? Pues esta es una cara plana, esto es una cara plana, esto es una cara plana y todas las demás que no estoy viendo ahorita. O dice, o selecciona una arista. ¿Cuáles son las aristas? Son las líneas que unen a dos caras. En este caso, esta es una arista, esta es otra arista, esta es otra arista. Es decir, todas las líneas que unen a dos caras. Pero ahorita lo que voy a seleccionar es la cara frontal, esta. Y tengan cuidado de seleccionar realmente la cara y no la arista. Aquí selecciono en la cara, le doy clic. Y ahora el croquis, el origen me aparece en la esquina inferior izquierda. El croquis, acuérdense que es algo que no se mueve, solamente se adapta o gira y se pone en perspectiva de acuerdo al plano en el que estemos. Entonces, aquí estaba el origen. Cuando dibujé el rectángulo, que yo estaba viéndolo desde arriba, lo veíamos así. Una línea para arriba y una línea para la derecha, porque estábamos en el plano planta. Pero como ahorita estamos en la cara de esta frontal, por eso aparece así, para arriba y para la derecha. Ahora, ya una vez que creé el croquis en esta cara, me voy a poner de frente a ese nuevo croquis para poder dibujar mejor. ¿Ok? No es muy cómodo dibujar en esta cara cuando estoy así de lado. Entonces me voy a poner de frente.
para ponerme de frente a esta cara, o mejor dicho, al croquis que acabo de crear, selecciono el dibujito aquí que tiene el serie del croquis y selecciono normal A, o sea, de frente a, y ya me pone totalmente de frente. ¿Ok? Si se ven, si se fijan, ahí está el origen, hacia arriba y hacia la derecha. Ya estoy de frente al croquis que acabo de crear. Ok, una vez que creé el croquis en esa cara, habla sobre los arcos, ¿verdad? Que es un arco tangente, etcétera, para que ustedes hagan el dibujo. Me voy a ir hasta acá. De esto tenemos una línea vertical, un arco, otra línea vertical y una línea que cierra esta figura. Acuérdense que aquí tenemos que tener la figura cerrada. Entonces, esto está muy sencillo. Fíjense bien. Aquí abajo dice que la línea empieza coincidente con la arista de abajo. Después tenemos una línea vertical y después empieza aquí un arco. El arco es tangente. ¿Qué significa tangente? Que la línea toca el arco pero no lo corta. ¿Qué sería que no es tangente? Que no fuera tangente el arco. Significa que la línea lo corta. Bueno, si extiendo la línea, ¿verdad? Que la línea corta el arco en algún punto. Aquí en este caso, como es tangente, nada más lo toca, pero pasa por un lado, no lo corta. Ahorita lo vemos como quiera en los dibujos. Entonces, un arco, una línea vertical y se cierra el objeto aquí. Entonces, ya estoy aquí de frente. Voy a seleccionar, fíjense bien, el comando línea. Y aquí voy a iniciar, como dice aquí, que va a ser coincidente con la línea inferior, pues yo inicio aquí abajo. Vean cómo se aparece el coincidente. Ahí está. Entonces, sin tener que ser exactos, ¿verdad? Y estar contando esos puntitos que salen ahí, le calculan más o menos que estén a la mitad de la primera mitad. ¿Sí? La mitad de la mitad. Más o menos un cálculo. Le dan un clic y ahí ya iniciaron la línea coincidente. Ahora, me marca ahí donde es vertical. Entonces no se pueden equivocar. Hago la línea vertical, le doy otro clic. Ahora, aquí en este momento, yo tengo que hacer un arco. Si se fijan, yo estoy haciendo una línea recta, pero hay un truco para hacer un arco sin cambiar de comando, con el mismo comando de línea. La primera es, se van en dirección hacia donde va a ser dibujando el arco, se regresan a donde iniciaron la línea, aquí, y al momento de volver a dibujar el arco, ahora sí se va a hacer arco. Vean cómo ahí me detecta dónde llegué al mismo punto donde inicié el arco. Ahí. Esa es una opción. La otra opción es que presionen la tecla A mientras no han terminado la línea que va a ser el arco, ¿verdad? Mientras no le hayan dado clic, presionen la tecla A y la línea que era recta se convierte en arco. No necesitan regresarse. Ahora, muchas veces por accidente estamos dibujando líneas rectas y hacemos esto y se nos hace arco. Cuando presionan la tecla A, cuando ya están haciendo arco, pues se vuelve línea recta. Vuelvo a presionar A y se vuelve arco otra vez. Ok. Con la letra A activan o desactivan la modalidad de arco. Pero, según sea el caso, tienen que tener varias precauciones. Primero, ir más o menos en dirección a donde iría el arco. Porque si hacen la modalidad 1, que es regresarse al punto de inicio y volver a dibujar, les puede fallar el pulso maraquero y pueden hacer el arco para otra parte. Por ejemplo, si yo muevo el ratón como si estuviera agarrando una pluma y yo hago el arco como desde acá, vean cómo el arco se hace diferente. Y aquí es donde les digo que si yo extiendo esta línea, va a cortar mi círculo, mi arco, perdón. Y eso quiere decir que el arco no estaría tangente con la línea. Y es cosa que no quiero, ¿verdad?
Entonces, como yo lo quiero tangente, yo tengo que dibujar, hacer el movimiento de la mano en la dirección donde lo quiero, donde lo necesito. Porque si lo hago hacia abajo, también me lo hace hacia abajo. ¿Sí? Lo hago para acá afuera, también lo hace para afuera, para el otro lado. Entonces, hagan de cuenta que lo están dibujando a mano y van a hacer el movimiento del ratón como si lo estuvieran dibujando a mano. Pero bueno, una vez que ya terminaron el arco, más o menos calculándole, detectando que lleguen al mismo punto donde iniciaron el arco, le dan clic y ya otra vez vuelve a hacer líneas rectas automáticamente. Y ahí está el caminito amarillo. Nada más lo que hacen es seguirlo hasta llegar al coincidente con la línea inferior. Llegamos hasta aquí, clic, y después cerramos la figura con otro clic acá. Ahí está. Se debe ver así oscurecido. ¿Ok? Una vez que ya lo tienen así oscurecido, ahora sí, vamos a poner las medidas que dice aquí, donde les dice que la altura de la línea vertical del arco es de 35. El arco tiene un radio de 20. Espero que se acuerden de qué significa radio y qué significa diámetro, que puedan distinguir entre radio y diámetro. Radio es la distancia desde el centro a la circunferencia, aunque sea una semicircunferencia o un semicírculo. Del centro, en línea recta, ¿sí?, hacia cualquier parte de la circunferencia, eso es el radio. El diámetro es la línea que va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto pasando por el centro, es decir, la distancia de lado a lado pasando por el centro. Eso es el diámetro. Y el diámetro obviamente es el doble del radio. Si yo tengo aquí el radio de este arco es de 20, significa que de este centro a la orilla mide 20. Por lo tanto, de lado a lado, pues va a medir 20 por 2, o sea, 40. Entonces, cualquier valor pueden ponerlo, ya sea diámetro 40 o radio 20, cualquiera de los dos, y sería lo mismo. Lo vamos a hacer como viene aquí. Y para eso voy a utilizar Smart Dimension. Dijimos que la altura de esta línea es de 35, entonces selecciono y le pongo aquí 35 y Enter. Ya le puse la altura de la línea vertical. Después, para especificar el arco, simplemente le voy a dar clic a la circunferencia o a la parte del arco. Le doy clic y fíjense cómo automáticamente me va a poner radio. Le doy clic otra vez para dejarlo ahí y le pongo el 20. ¿Sí? Radio 20. Ya sabemos que como este radio 20 y es una mitad de círculo perfecta, de aquí a acá mide 2 veces el radio, ¿verdad? Porque de aquí a aquí es un radio y de aquí a acá es otro radio. Entonces, mide 40 de ancho. Último, este 50. Este 50 lo que hace es centrar mi arco en medio de la plataforma. Porque se acuerdan que la base esta rectangular mide 100 de ancho. Pues obviamente la mitad son 50. Y la mitad de mi saliente pues es el centro del arco. Entonces, de origen al centro del arco quiero que mida 50. Y eso es para ubicarlo. Lo voy a mover yo intencionalmente más acá o más para acá, ¿sí? Para que vean cómo lo que hace es centrarlo. Le pongo Smart Dimension y le digo, voy a decirle la distancia entre el origen y el centro del arco. Me va a querer dar la distancia en diagonal, lo ignoro, ¿sí? Si lo hago a la izquierda, me va a querer dar la misma altura, eso lo ignoro también, entonces lo hago hacia arriba para que me dé la distancia horizontal entre el origen y el centro. Lo pongo aquí horizontal y le pongo los 50 y Enter. Y ya queda completamente definido. Si se fijan, ya está completamente definido. Ya no hay nada más que poner. Ya viene como fully defined. Y eso que dibujamos, lo voy a mover tantito, está así. Para hacer este movimiento que estoy haciendo,
hay que presionar la tecla de la llantita del ratón, si es que tienen un ratón normal, ¿verdad? Un ratón independiente de la laptop. Presionan el scroll, o sea, la llantita, la presionan y giran el ratón. Y eso es el giro libre o el movimiento libre. Pero bueno, más era para que vieran cómo estaba. Como ya me desubiqué, para ponerme de frente a lo que estoy haciendo, me voy otra vez al Sketch 2, que es el que estaba haciendo. Le doy clic, le pongo normal A. Solo una vez, porque si le dan otra vez, cuando ya están de frente, si le dan otra vez normal A, lo que va a poner es la cara contraria. Miren, ¿sí? Se los volteó, o lo están viendo desde atrás. Entonces, nada más procuren hacerlo una sola vez cuando no estén ubicados de frente. Ahí está. Pero bueno, continuamos. Dice que van a hacer una extrusión hacia adentro. Como ahora estamos en otra posición, estamos viendo de frente esto, me va a dar la extrusión hacia atrás o hacia enfrente. Yo lo hago hacia atrás, hacia donde está la pieza. Les dice que van a hacer una extrusión de 10 milímetros de profundidad. ¿Ok? Entonces le voy a poner operaciones o features, extrude boss base o extruir saliente base. Y aquí no puedo ver si está para enfrente o está para atrás. Ahí es donde usamos o las flechitas del teclado. Puedo moverlo a la izquierda. Perdón, hay que darle clic acá adentro. Le doy clic y puedo moverlo a la derecha, a la izquierda, perdón, y hacia abajo para poder verlo, ver hasta dónde va la extrusión. O igual como les había comentado con el scroll, con la llantita del teclado del ratón, lo presionan y mueven el ratón. Ahorita si se fijan lo quiere hacer para afuera. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Ponerle invertir dirección para que esta extrusión la haga hacia adentro. Le doy invertir dirección o reverse direction y lo hace hacia adentro. Ahora, me dice que la profundidad son de 10 milímetros. Ya está especificado por default. Si no lo tiene, pues nada más lo escribes, ¿verdad? 10 y ya. Y aquí tengo una opción que dice Merge Result, que significa en español fusionar resultado. Esto de fusionar resultado significa que al hacer este sólido, hacerlo como 3D, se va a unir a la pieza anterior formando una sola pieza, que es precisamente lo que queremos. Entonces, como estaba palomeado fusionar resultado, al darle a aceptar, vean cómo se une en una sola pieza. ¿Sí? Ya estos dos es una sola pieza. ¿Qué hubiera pasado si no le pongo fusionar? Fíjense bien, voy a modificar la operación que acabo de hacer. Selecciono la operación y le pongo edit feature o editar operación. Hagan de cuenta que apenas la estoy haciendo. Hagan de cuenta que no le puse aceptar. Le quito lo de fusionar y aparentemente es lo mismo, pero no, porque aquí podemos ver cómo hay dos objetos. Uno es esto y otro es este. Si se fijan, se seleccionan de manera por separado. Las caras son diferentes. Esa es la diferencia. Aquí no se forma una arista porque no están unidos. Aquí no hay una arista que pueda yo seleccionar. Fíjense cómo del objeto se va hasta abajo. Aquí se va hasta abajo. No me permite seleccionar aquí. En cambio, cuando están fusionados, me voy a otra vez a regresar, le voy a poner editar. Cuando sí están fusionados, las caras se unen. Esta cara ya es una sola. Y aquí se crean aristas que yo puedo seleccionar. Aquí sí se ve donde un sólido se une con el otro formando una esquinita o una arista. Y bueno, hasta aquí va a llegar la grabación. Esta es la primera parte. Después haremos la segunda. Permítanme, para tener la grabación.